realidades. No importa a qué nos refiramos, para mí es el punto básico. Si nos gusta, a partir de eso vamos comenzando, porque creo que hay mucho tema para que estemos tocando el balón todos, ¿no? Alberto, gracias por estar aquí, bienvenidos y bienvenidas todos esta mañana. Fíjate que ayer en la noche, que mientras revisaba las notas para la conversación contigo, tuvimos una charla hace 4 años que ibas justo rumbo a Rusia, ahora estás justo rumbo a Qatar, y quisiera preguntarte básicamente es cómo contar las historias a los miles de lugares que ha ido, cómo te preparas, qué revisas. Sé que llevabas Terra Nostra de Carlos Fuentes como un compañero de viaje. ¿Cómo se prepara Alberto Lati para hacer sus coberturas deportivas? Ojalá nos puedas compartir, Beto. La preparación no cambia, aunque el lugar y la realidad cambian demasiado. Es curioso que tengamos mundiales en sitios tan opuestos, separados por 4 años y medio, opuestos hasta en el tiempo, ¿no? Uno en junio como tenía que ser, Rusia, uno en noviembre como nunca ha sido, Qatar. Un país que es más pequeño que todo el Oblast o la región de Moscú, Qatar mismo. Un país que tiene menos cataríes, que son el 12% de la población, que la cantidad de rusos que encontramos en una urbanización en cualquier punto de Moscú. Es algo muy diferente, pero no cambia. Hay muchas referencias bibliográficas de Rusia. Rusia no nos la terminamos. Qatar tuve que ampliar la cobertura al mundo árabe y al mundo musulmán, lo cual también fue una oportunidad para compartir y quitar estigmas y prejuicios de otros puntos, ¿no? Idiomas muy distintos, porque el ruso, por la rusificación, esa política desde tiempos zaristas de llevar gente desplazándola por el territorio contra su voluntad, no cambia demasiado así lo hables en Siberia, en Vladivostok, frontera con Japón, que si lo hablas en el Báltico. El árabe cambia en Marruecos, cambia en Irak, cambia en Qatar, cambia en Egipto. Entonces, el fondo es el mismo, pero la respuesta es la que puede cambiar de cómo abarcas algo que es tan diferente, ¿no? Yo te quería preguntar, Alberto, sobre toda tu experiencia y la cantidad de Juegos Olímpicos, mundiales, impresionantes torneos que has cubierto a lo largo y ancho del globo, más que nada, ¿no? ¿Cómo llevas el vivir tanto tiempo, tantas experiencias en otros lugares tan lejanos de casa, tan extraños a ti y tan ajenos a tu vida cotidiana? Es que es parte de mi vida cotidiana. O sea, el viajar y el contar historias es parte de mi vida cotidiana. Supone a veces un desgaste muy particular por lo que representa el cambio de horario, por lo que representa el cambio de tradiciones. La última vez que estuve en Qatar hace 10 días, estábamos en una sensación térmica de 48 grados. Sé que aquí en Monterrey están acostumbrados a un calor fuerte, pero se las matan, es mucho decir. Y tú tienes que hacer tu contenido, o sea, no existe la posibilidad de tú terminar el día y decir, es que fíjate que hacía calor, es que fíjate y que el avión se atrasó, es que fíjate que me cancelaron. Tú como periodista tienes que entregar lo que tienes que entregar, no es opcional y nunca va en contra de nada más que de tu sueño. Entonces, el que le gusta dormir bien, llevar una buena vida, o sentarse en la buena mesa con un buen vino, que créanme, en Qatar también lo hay, dependiendo de dónde se permite o no se permite, todo tiene que ir para que genere lo que tienes que generar, y eso es lo que no cambia, ¿no? Oye, Alberto, yo creo que muchos de los que están aquí no lo saben, pero tú hablas muchos idiomas por culpa de Zidane. Cuéntanos por favor esa anécdota. Fue porque en la Eurocopa 2000 yo tenía 21 años, mi primera cobertura importante, y al llegar a entrevistarlo, él no hablaba más que francés e italiano, y yo no hablaba idiomas. Yo hablaba un mal inglés, yo hablaba español, yo hablo hebreo desde el colegio, y no me iba a servir para entrevistarlo. Y gracias a ese momento entendí yo la importancia que tiene hablar idiomas como un valor competitivo, un diferenciador, algo que te distinga, algo que te ponga 2 pasos por delante. Tú te pones a ver el grueso de los periodistas, todos podemos llegar muy preparados, todos podemos tener cualidades para generar empatía con el entrevistado, generar un ambiente que te propicie sacar contenido, podemos tener estadísticas, pero el punto medular de una entrevista es hablar el idioma. Tú no hablas el idioma, no entras a la persona. Por eso para mí ese fue el parteaguas que me obligó a empezar a estudiar idiomas.
Justamente siguiendo con eso de los idiomas, que creo que es tu máximo diferenciador, por decirlo de alguna manera, en cuanto a las diferentes competencias que puedes tener en el mundo del periodismo deportivo. Sabemos que para Qatar evidentemente te preparaste y lo has comentado en diversas entrevistas con un idioma más, me parece, si no me equivoco, creo que es tu idioma número 13, algo similar. ¿Cómo llevas el tener que, evidentemente, a cada lugar que vas y cubres, tener que aprender otro idioma? Entiendo que al ser políglota se vuelve más sencillo, pero pues quiero que nos platiques un poquito de tu experiencia sobre los idiomas y cómo es aprenderlos. La única pregunta que me molesta en mi vida que me hagan es una afirmación, la de tú tienes facilidad, ¿no? No. O sea, no tengo facilidad, es ganas de aprender y es pasión. Se te genera más fácil con base en que vas tomando elementos y mañas, pero luego también se te hace una mezcla, un molcajete de muchos idiomas y lo padeces. Yo hablaba demasiado bien ruso hace 4 años, fluido. Y hoy por hoy me encontré con una persona para hablar ruso hace unos días y empecé a mezclar japonés y árabe. No tienen fonemas parecidos, no usas músculos faciales parecidos porque cada idioma demanda musculatura diferente de la cara a moverse. No tiene estructuras parecidas, pero la mente es así. Lo que no practicas se va atrofiando. Y ya después sí hay elementos que tomas para ir aprendiendo, pero yo lo único que yo siento un declive en mi capacidad de aprendizaje de hoy, que tengo 44 años, a mis años 20, cuando aprendí japonés, cuando aprendí alemán, cuando aprendí griego, cuando aprendí francés, es que antes aprendía los idiomas mejor. Y antes con una retentiva a mayor plazo, Eso sí te lo puedo decir. Gracias, Alberto, por compartirnos los secretos. Fíjate que seguramente tampoco lo saben nuestros colegas que están aquí escuchando, es que no eras muy bueno para la escuela en la primaria, en la secundaria, pero que todo cambió en la universidad. Para aquí los jóvenes que nos están escuchando, nos ven esta mañana, por favor cuéntanos, ¿qué cambió? ¿Cómo decidiste ser el mejor? Yo vi que leías 2 libros diarios, ¿eso es verdad? Sí, hubo una racha muy voraz porque yo no... A ver, en mi casa dicen que la condición para que un niño lea no es que los papás lean y menos que los papás obliguen, es que haya libros para que el niño solo escoja y descarte y elija lo que le sirve. Yo soy de los aferrados a que no vamos a empezar a leer con sonetos de Sor Juana. Y muchas escuelas empiezan a decir, no, léelo, hombres necios que acusáis. Es un nivel de perfección que no va a alcanzar nadie. Es la perfección en tinta y letra. Pero creo que el camino puede ser desde donde cada cualquiera. Si alguien quiere leer la biografía de Guignac, pensando en Tigres, o la de Funes Mori, para no meterme en problemas. Si alguien quiere leer un libro sobre historia de los platillos, si alguien quiere leer Harry Potter, si alguien quiere leer lo que sea, lo importante es enamorarnos de la letra y a partir de eso viene lo demás. Sí tuve esa etapa de leer muchísimo y de no dormirme hasta que yo me ponía la meta de tengo que llegar a tantos cientos de páginas por día. Ya quisiera hoy tener ese tiempo para leer tanto. Y es verdad que yo en el colegio, en secundaria y primaria, era un alumno bastante mediocre, solamente preocupado por jugar fútbol, solamente preocupado por organizar torneos de fútbol y solamente interesado en materias como historia o geografía. Nada más. En la universidad que cambió, que dije, ya me dedico a lo que yo quería. Tengo que demostrar que cuando me iba mal, no era por falta de capacidad, sino por falta de interés. Y yo agradecí mucho esa modificación porque fue lo que me orientó a entrar a mi trabajo con un nivel de pasión y de entrega que espero mantener. Y lo dices bastante bien, ¿no? Me parece curioso cómo llegas a mencionar el hecho de que a ti lo que te interesaba era el fútbol y creo que todos aquí podemos sentirnos identificados como los niños en primaria se interesan mucho por el fútbol o por muchos deportes y demás. ¿Cómo llega ese Alberto Lati niño a decir, yo quiero contar historias, yo quiero ser periodista, yo quiero llegar a hacer eso que estoy viendo quizá en la tele, quizá que escucho en la radio? Yo quiero contar esa historia que nadie más ha contado y que nadie más va a contar porque voy a ser el mejor en lo que hago. Primero tuve que identificar las diferencias que hay en los géneros periodísticos. Yo no lo entendía. Si comentas, si analizas, si narras, si eres un reportero de guardia, reportero de banqueta, si haces reportaje, hay un larguísimo etcétera. Y parte de la problemática que yo veo hoy, y lo digo con mucho respeto, es que se ha hecho un champurrado del que no sale nada bueno, donde información y opinión no tienen frontera.
donde ya no sabes si alguien te está dando un dato o alguien está sacando su pasión. Y no estamos aquí para apasionarnos. Estamos porque nos apasiona. Pero estamos aquí para generar, bajo un marco de veracidad, de objetividad, de argumentación, una serie de datos. Yo por eso no entendía lo que era compartir una historia. Yo me veía de niño como comentarista de fútbol y con eso me bastaba a mí. Y obviamente un niño, al pensar comentarista, piensa en un narrador, que no era mi camino, pero yo en un principio pensaba que yo quería ser narrador de fútbol. Afortunadamente ya luego me encontré y ya luego entendí que lo que a mí me gusta es contar historias. Y si son historias que nadie ha contado, mejor. Y si son historias que siento que no se han contado como tienen que ser contadas, incluso mejor todavía, mayor el reto, ¿no? Oye, Alberto, hace poquito con unos profesores comentábamos, en particular aquí en Monterrey, la pasión sobre el fútbol. Y un profesor me decía, bueno, ¿y por qué no otros deportes? ¿No? Entonces empezábamos a hablar de la infraestructura, de la movilidad. ¿Por qué el fútbol mueve estas masas? ¿No? Villoro ha escrito sobre el respecto, Caparrós, pero ¿por qué el fútbol, Alberto, y no otro deporte? Creo que la respuesta es muy clara: simplicidad. Simplicidad. Y por eso culturas que no tienen absolutamente nada que ver, como la cultura ancestral china, como las culturas mesoamericanas, como las culturas latinas pensando en el calcio fiorentino, como las culturas de donde ustedes me digan, apenas estuve en Morelia hace unos días y vi lo que es la pelota purépecha. Las esencias son muy parecidas, por simplicidad. Y porque un desafío a una cultura que darwinistamente logró separar el pulgar es, pues ya tengo el pulgar para sostener, pero ahora no lo uso, ahora uso los pies, donde no puedo sostener, donde tengo que desafiarme, tengo que desarrollar otro tipo de artes. Creo que esa simplicidad es la clave en todo esto, y si hay un regreso a un estado anterior en la civilización, muchos dicen que cuando caía la cabeza de alguien decapitado, patear su cabeza, era parte del conflicto que tienen los musulmanes más extremos con el fútbol, porque según se explica, al ser decapitado uno de los nietos del profeta Mahoma, su cabeza fue pateada. Otros dicen que el fútbol medieval empezó cuando decapitaron a un soldado romano en las Islas Británicas y entonces empezaron a mover esa cabeza a ver quién se la quedaba como trofeo de guerra, como lo queramos ver. Pero esa simplicidad es lo que hace que el fútbol supere y vaya a superar para siempre a deportes hermosos. No significa que no nos vaya a gustar el béisbol, que además es el pegamento perfecto del mosaico de Estados Unidos cuando llegó la gran carga migratoria. No significa que no nos vaya a gustar el fútbol americano, que este sí es de una tecnocracia absoluta, o lo mismo el deporte motor, que a mí me fascina, por ejemplo. Pero el fútbol en específico es, además, los nuestros contra los que no. Sea barrio contra barrio, sea ciudad contra ciudad, sea país contra país, sea etnia contra etnia, sea religión contra religión, sea lo que me digan contra lo que me digan. Por eso el fútbol es inigualable en ese sentido. Y creo que lo dices bastante bien, ¿no? Como el fútbol puede apasionar porque eres tú contra los demás, eres tú y tu equipo contra los otros. Y sabemos que tú en este momento, al menos creo que muchos así lo pueden considerar, eres ídolo de cierta manera del periodismo deportivo, eres una institución ya en el periodismo deportivo. Pero me gustaría preguntarte y buscar que te remontes a ese Alberto cuando era niño, cuando empezaba en sus inicios. Ahorita tú eres impresionantemente bueno contando historias, pero ¿quién era ese ídolo de Alberto cuando empezaba a contar historias, cuando empezaba a querer contar historias? ¿Cuál era el modelo a seguir de Alberto? Primero, gracias por las palabras, las cervezas que digas ya a mi nombre. No, gracias por las palabras. Yo no me concibo de esa manera de ninguna forma, o sea, yo comparto historias sobre los que sí son ídolos. Instituciones, si yo me viera de esa manera a los 44 años, el resto de mi vida, lo que sea que Dios me dé, pues ya sería una flojera auténticamente, ¿no? Pero te agradezco mucho las palabras. A mí me cambió la manera de hacer periodismo, leer a Kapuscinski, un escritor polaco, de nombre que es un poco trabalenguas, pues son muchas consonantes encimadas, pero es Richard Kapuscinski, que logró un matrimonio entre lo literario y lo periodístico que yo creo que ni otros grandes como Rudyard Kipling, Orwell mismo hizo gran crónica, Churchill hizo gran crónica, pero lo de Kapuscinski fue a otra dimensión, para hacer que la gente viaje contigo, para hacer que la gente sienta contigo, para retratar realidades, para mezclar la erudición de lo que leíste con la curiosidad de lo que viste. Son dos puntos muy importantes. Muchos piensan que porque leyeron o investigaron en internet ya no hay que pisar el lugar.
Está mal. Muchos piensan que porque recorrieron casa por casa como carteros, ya no hay que leer. Está igual de mal. Los dos puntos tienen que encontrarse. Yo repito mucho mi frase, y a algunos colegas no les encanta, de que un reportero con los zapatos bien boleados no me da confianza. Señale que no está caminando. No es una apología de la falta de higiene o la falta de presentación, pero un reportero tiene que caminar. O cuando ves un reportero con zapatos incómodos italianos así en el pico, dices, yo no sé cómo vas a hacerle. Tienes que ir listo para caminar y caminar y caminar. Y las ampollas terminan siendo trofeos de guerra, porque es señal de que hiciste el trabajo. No basta el martirizarte para que salga bien. No me malentiendan. Yo tengo muchas ampollas, pero vean qué basura entregué. No, pero para nada. Pero sí, el camino aquí es, hay que caminar mucho. Y a mí Kapuscinski me cambió completamente la manera en la que yo iba a contar mis historias. Si les interesa entender lo que es África, agarren Ébano. Si les interesa entender lo que fue la Unión Soviética, agarren el Imperio. Si les interesa ahora con lo que pasa en Irán, con la revuelta de las mujeres y el hijab pidiendo libertad, agarren el libro sobre lo que precedió al régimen de los ayatolas, el Shah o la desmesura del poder, y van a entender muchas cosas. Y ya por ahí también se van a encontrar sus relatos sobre la guerra del fútbol que se dio en el Mundial del 70 o previo al Mundial del 70 en el duelo clasificatorio Honduras-El Salvador. Del partido de fútbol terminó por estallar una guerra que ya tenía todo para estallar y solo hacía falta a ver quién aventaba el cerillo. Y lo aventó un partido de fútbol y Kapuscinski estuvo ahí para contarlo. Oye, Alberto, yo sí sabía que tu ídolo era Kapuscinski, pero fui a revisar tu libro Latitudes y también fui a revisar Viajes con Heródoto, donde platica Kapuscinski que llegó a China. Y era un periodismo muy solitario, era un periodismo de un solo hombre, de su máquina de escribir, de viajar. Creo que el periodismo actual ha cambiado, ya no es ese lobo solitario que va y se echa todo a cuestas. Danos por favor un diagnóstico de dónde tiene que estar el periodismo, cómo puede construirse mejor periodismo. Ya no creo que solo, ¿no? A ver, el periodista es solitario por naturaleza. Por paranoide, que no nos gane la nota. Por oficio, necesitas estar pensando. En soledad hablas más con los locales y eso es indispensable. Normalmente cuando va una bandita de 8, los 8 van rebotando sus prejuicios sobre el lugar y van desvirtuando lo que estás viendo. Yo tuve el hábito, después de mi primera corresponsalía, de siempre contratar a un camarógrafo al lugar al que llegaba. Y eso me ayudaba mucho, porque era una persona de dentro que me estaba compartiendo sin darse cuenta. Pero al mismo tiempo yo estaba desafiado constantemente a ya no hablar mi idioma, ya no ver desde mis paradigmas culturales. Y eso para mí es muy importante. Ser solitario es cada vez más difícil. En Qatar va a ser imposible, porque es un mundial en una ciudad-estado. Todavía en Rusia lo conseguí. En Rusia me fui a grabar barracones en Siberia, del Gulag, donde el stalinismo recluía gente a disidentes o los que decidía que eran disidentes sin serlo. En Qatar no va a haber manera. Y va a haber un gran reto en el sentido de poder contar historias diferentes, desde una óptica distinta, pretendiendo normalidad en un país que no tiene normalidad, porque lo que va a vivir Qatar recibiendo 1.300.000 personas en un mes es como si México recibiera 60 millones de personas en un mes, el equivalente, ¿no? Su población es de 2,5 millones, nuestra población de 120 millones. Entonces va a ser un reto muy particular para los que pensamos en esa soledad. A mí sí me gusta mucho el aislamiento con mi equipo, y yo cuando me junto con mi equipo antes de un viaje es, en la medida en la que nos sorprendemos a la audiencia. En la medida en la que vayamos con flojera, le damos flojera a la audiencia. Es un punto básico. Y este caos va a representar una diferenciación de cómo contar estas cosas. Creo que lo dices bastante bien, y ese ejemplo que pones al contratar un camarógrafo del lugar para que te comparta historias y te vaya empapando a ti mismo de la cultura y de ciertas tradiciones que puedan llegar a tener en ese lugar es bastante interesante. Y me interesa preguntarte o cómo Alberto Lati ve al llegar a esos lugares y al querer empezar a grabar, cómo decide qué historias puede contar y qué historias no, decide si le interesan a él, decide si le van a interesar al público. ¿Cómo Alberto Lati se rige en esta historia? Si se cuenta, si la quiero contar y si voy a hacer lo mejor posible al contarla. Hay unos grillitos raros en la cabeza que a veces deciden cosas que nosotros no sabemos por qué deciden. Y yo les otorgo 2 puntos. 1, el primer renglón de una historia. Lo mismo aplica a mi libro Genios de Qatar, que de él ya hablaré en unos minutos más. ¿Por qué empecé tal historia por ahí? Y no te sé responder.
porque además el inicio de las historias yo lo borro muchas veces hasta que es el bueno y ya dejo correr la historia completa. Se va como hilo de media y se va solita desenrollando hasta llegar a donde tiene que llegar. Y lo mismo con las historias que termino por hacer. Supongo que tenemos todos obsesiones muy clavadas, ¿no? Pero también en el fondo, y por mucho que los posmodernos nos digan que todo es relativo, pues creo que hay buenas historias y malas historias. Y creo que hay un feeling ahí de qué le interesa a tu audiencia y qué no le interesa, sin que eso significa que te esclavices por tu audiencia, porque eso tampoco es sano. Sirves a tu audiencia, pero no eres esclavo de la misma, porque si de eso se tratara, no generarías los contenidos en los que tú crees. Y ese para mí ese es un pilar básico que termina esos brillitos para elegir historias, ¿no? Historias en las que crees. Déjame, te la pongo ahí a bote pronto. ¿El periodista se hace o nace, mi querido Pablo? A ver, nace y se hace. Sí hay ciertos valores que nos llevan a estar haciendo periodismo, pero el tiempo es lo que nos va forjando y la necesidad nos va forjando. De repente, la Copa Confederaciones en Brasil 2013, me acuerdo perfectamente que había las protestas, porque el gobierno del Partido del Trabajo, de Dilma Rousseff, la discípula de Lula, había incrementado el precio del transporte colectivo en 20 centavos de dólar, 40 centavos de real brasileño. Y la gente salió enfurecida y lo mezclaron con los mega eventos deportivos. El común de mis colegas dijeron, es que no puedo llegar a los entrenamientos, me están cerrando en las calles, es que no puede ser. Yo dije, es que esto es a lo que venimos. Y no es que uno disfrute ver a la gente sufriendo, porque hubo gente que murió, porque hubo protestas que salieron completamente de control. Me acuerdo las balas de goma donde estábamos, una persona frente a nosotros perdió un ojo, los incendios, las barricadas. Uno no celebra eso, no, pero uno está para hacer periodismo. Y si es eso, o si es un terremoto, o si están derrocando a alguien, no importa. Por eso yo empecé por decir, periodismo es periodismo, no deportivo, no político, no cultural. Y no es para decir, es que fíjate que se lesionó un jugador de Italia y ya no llegué. Pues, ¿qué demonios que se lesionó? Ponen a otro. Ve lo que está pasando en la calle. De esos movimientos derivó finalmente que Dilma fuera procesada con impeachment, que Lula terminara en la cárcel, que viniera el polo extremo con Bolsonaro, que siguiéramos ahora con estas elecciones que van a segunda vuelta con otros dos polos extremos. Todo eso desencadenó de ese episodio en el que tuve el privilegio de estar. Yo no podía ir decir, no llegué y Italia tuvo la nota de que hubo doble sesión y Balotelli trotó mucho. No podemos hacer eso, ¿no? Y lo has recalcado en dos ocasiones, el periodismo es periodismo deportivo, pero no es periodismo deportivo, cultural, es periodismo y tienes que hacer periodismo de todo tipo para estar al día, por decirlo de cierta manera. Y has contado infinidad de historias en lugares que me incluyo en lo personal, lugares que muchos de nosotros quizá ni siquiera sabíamos que existían. Y lo dices bastante bien en tu último libro, lo cuentas, que hay historias que no te gustaron cómo se contaron o que no se contaron como la manera que se debieran haber contado y tú decides contarlas bien. Y a eso quiero meterme un poquito nada más para darles una probadita a los que están aquí de los libros. ¿Cómo decides de qué va a ir el libro? ¿De qué va a ir? Porque tenemos latitudes que precisamente tenemos genios del balón, genios dioses del Olimpo, tenemos libros y tenemos la última entrega de la que nos diste que va totalmente o no tan relacionado al deporte. ¿Cómo decides de qué va la historia que vas a contar? A ver, lo primero para una historia es buscar tener todas las voces. Si voy a Miami en Super Bowl, yo ya tenía contactado al pescador que encontró al niño Elian, que los más jóvenes no van a saber de quién fue Elian, pero fue la historia que marcó hace un par de décadas. Un niño cubano cuya embarcación naufraga cuando su familia salía para asilarse en Miami, llega solito, lo encuentra en el agua un pescador. La madre muere en el acto de salida en un naufragio. El gobierno cubano lo toma como causa ideológica y exige que devuelvan al niño. Los cubanos de Miami, igual de extremos, dicen no se ve el niño y se arma un caos diplomático tremendo. Ya Elian ya creció, vive en La Habana porque lo regresaron con todo derecho porque el papá estaba en La Habana. Logré encontrar al pescador que lo encontró para hacer esta historia, pero no me bastaba y ya me decía mi equipo, esta entrevista tú pones el micrófono, pones play y se hace. Basta con que te diga, iba pescando,
vi un niño, lo rescaté, no respiraba, le di lo que haya pasado, que luego sí respiraba, pero es una historia que igual se me salieron las lágrimas mientras me la contaba. No bastaba. Necesitaba yo contar al policía o al soldado que entró con un comando por él a una casa en la pequeña Habana de Miami. Necesitaba yo los dos lados, porque si no la historia queda coja. Dices, qué bonita quedó la mesa hasta arriba de este lado, pero se hace una resbaladilla. Y ese es un punto medular. Y lo mismo intenté en muchos casos más. Si logré entrevistar al nieto de Yuri Gagarin, el primer cosmonauta, que además es idéntico a él, que no lo conoció, yo necesitaba tener a alguien que sí lo hubiera conocido y encontrar a la madrina después. Y no emití el reportaje hasta que no la tuve ya también en Moscú. Se me ocurren estos ejemplos, pero hay varios más, ¿no? Hace falta tener todos los ángulos. Y una vez que los tienes, la historia está lista. A veces en ese acto hacemos lo que no quisiéramos. Yo estaba haciendo algo especial sobre los neonazis en Alemania. Y mi misión era enseñar que no representan a Alemania, que son una minoría minúscula y vistos como tontos, a diferencia de otros sitios a los que sí, en donde sí los escuchan en el resto de Europa Occidental. Y terminé por entrevistar al líder del partido neonazi en Alemania, que si el tipo se entera que soy judío, tiene ya dos motivos para matarme. El primero era que soy latino, pero había que hacer completo ese contenido, no darle legitimidad. Yo no tengo que darle ninguna legitimidad, pero sí contrastar y decir, está toda esta vertiente que lo niega, pero cuidado, porque una minoría sigue empujando por regresar a eso y claman contra los futbolistas de ascendencia africana en la selección alemana y todos esos temas más, ¿no? Entonces, sí, esa apertura de ángulos es imprescindible, que es lo que en el periodismo hoy siento que falta, porque nos casamos con la nuestra, sea con Rayados Tigres, sea con Monterrey versus el centralismo que existe en el fútbol mexicano, como en el resto de las facetas mexicanas, sea en todo lo que me digan, y no nos hace bien. Necesitamos más ángulos. Necesitamos más ángulos, y tú mostrabas con mucho orgullo tu librero lleno de autógrafos de autores de literatura. Solo vi uno de Óscar Pistorius que mostraste que tenías un autógrafo de él. Tú te nutres de la literatura. Cuéntanos cómo es la rutina para que Alberto Lati se prepare en un día cotidiano, en un día a día. Sé que tienes intervenciones de radio, intervenciones de tele. ¿Cómo se prepara Alberto Lati en su rutina cotidiana? Si algo colecciono yo, son libros autografiados. Y tengo incluso de Borges, por ahí tengo uno, de Dalai Lama cuando lo entrevisté, o de Lech Walesa cuando lo entrevisté. Pero también tengo otros de deportes, ¿no? Ahí tengo de Pelé y de Michael Phelps y de Usain Bolt. Pero para mí la lectura es muy importante, porque el músculo de narrar empieza por escribir. Y si llegas a un punto en el que terminas hablando como escribes, vas mucho mejor. No repites palabras, tienes más fuerza, tienes más elementos, tienes más figuras retóricas, literarias. Por eso para mí la lectura no la puedo sacar de mi agenda así esté en un momento como ahora, quemándome con mi podcast diario, con mi programa de radio diario y trabajando para 2 televisoras y la promoción del libro. Yo no puedo dejar de leer, para mí es imprescindible. Y esa preparación del día a día del periodista deportivo, como en este caso, periodista como eres tú, ya lo has mencionado, ¿no? Estamos a poco menos de 50 días de que inicie Qatar. Ya hablas perfectamente, bueno, casi perfectamente árabe. Estás preparado para ir a cubrir el Mundial. Has estado en infinidad de torneos, hablas 13 idiomas. En este punto, a sus 44 años, ¿qué considera Alberto Lati que le falta por cumplir de esos sueños que tenía como niño? Siempre hay sueños pendientes. Y yo cuando decía, con cubrir un partido de Mundial yo estoy completo, alguien me dijo, cuando cubras un partido vas a querer el Mundial completo, y cuando hagas un Mundial completo vas a querer otro y otro, y así seguimos. Voy rumbo a mi 6º Mundial con la bendición de Dios, así de suertudo soy, o mis 5 Juegos Olímpicos que llevo. Yo creo que el sueño, más que ser por un elemento en particular, es por lograr desarrollar a mayor cabalidad ciertos contenidos. Tenemos que rebelarnos contra el estigma de que a la gente no le interesa la cultura. Sí le interesa, depende cómo lo entregues. Tenemos que rebelarnos contra el estigma de que hablar de países extranjeros después de 10 segundos de enseñar los platillos que dan risa porque aquí enseñé las brochetas de camello, eso a todo el mundo le interesa. Que no interesa o da flojera, no es cierto.
pero para poder desarrollar ese storytelling hace falta sofisticación, más que una audiencia que cada vez es más dispersa. Antes te veían echados con un control atado a la televisión por un cable, o había que pararse a la tele a cambiarle, eso ya daba flojera. Hoy por hoy, después te vieron con un control remoto con 100 canales y luego 1000 canales. Hoy por hoy estás contra una persona que no suelta el celular, y que no solo eso, mientras te escucha está al mismo tiempo mensajeándose por 8 vías diferentes. Tienes que tener una capacidad de storytelling mucho más sofisticada que la que hacía falta antes. Alberto, has entrevistado a todos, a Maradona, Pelé, a Cruyff. ¿Alguna entrevista ha ido mal? ¿Ha salido mal? Cuéntanos alguna anécdota donde digas, chin, no salió así como yo esperaba, y cómo hiciste para corregirla. Siempre hubo muchas entrevistas que salieron mal. Muchas porque no me preparé como debía. Parte del frenesí en el que vivimos en una cobertura. Muchas, o alguna, porque me confundí de idioma, con Platini me pasó. Le empecé a hablar en alemán y pues él habla en francés. Me decía, háblame más lento. Me decía, no te entiendo, y yo le hablaba más lento, pero en alemán. Me decía, es que no te entiendo. Yo le hablaba mucho más lento, pero en alemán, hasta que me dijo, es que ese no es mi idioma. Lo extraño es que yo sí le entendía lo que me decía en francés, pero yo seguía hablando en alemán. En ese momento yo vivía en Alemania. Y otras entrevistas que no logré meter al personaje en la dinámica que yo quería. Para entrevistar hay un camino que es la empatía y otro que es la disrupción. Yo suelo apostar por el primero, pero si no funciona tenemos que ir por el segundo, un poquito de terapia de choque, lo que no significa golpear o insultar ni remotamente. No. La falta de respeto nunca tiene justificación alguna. Pero sí hubo varias que no, y finalmente tienes que sacar aprendizaje de eso, porque el entrevistado no regresa, y porque los minutos que tenías ya no regresan, o en la misma entrevista decidirte tú a tirar a la basura 2 preguntas sabiendo que no te va a servir para nada lo que te conteste, para regresarlo donde lo quieres regresar y seguir adelante. Y siguiendo por ese camino, ¿no? Como lo decía bien Martín, has entrevistado a cuánto personaje se nos puede ocurrir, a mí, a Martín, a todos los que estamos aquí presentes, a cuánto personaje se nos puede ocurrir, conocido o quizá desconocido, que se vuelve conocido gracias a tu entrevista o por la historia que haces, que cuentas. Y no te quiero preguntar quién te falta por entrevistar, porque seguramente debe haber alguien, pero no sé si alguno de nosotros lo llegue a conocer. ¿Alberto Lati está en el lugar en el que quiere estar en este momento, o llegó al lugar que quería llegar ese Alberto Lati de 20 años que empezaba a cubrir en la tele? ¿Sí llegó a ese lugar o le falta algo por llegar a ese lugar? Llegué a donde no soñé que existía, no a donde no soñé que podía llegar. Yo no soñé que hubiera una posición de este tipo que me permitiera ese nivel de confianza de la gente para la que trabajo, para que hable de lo que yo quiero hablar. De repente tener a medio programa en el que se discuten los cambios de Osorio en el Mundial 2018 y que se abre el programa para que yo pueda hablar de lo que yo quiera hablar, de arquitectura soviética o de cine de Tarkovsky, o de que fui a la casa de Dostoyevsky, es un nivel de confianza que yo valoro muchísimo, ¿no? Pero eso no significa que el sueño ya esté cerrado. Tú lo tienes que seguir trabajando, porque aparte no es un traje a la medida, es como viene, y tienes que tomar el paquete completo y saberte mover en esas aguas. Oye, Alberto, siempre he criticado a las personas que solo tienen estadísticas para decir en la televisión, en algún medio. Y creo que lo complicado es poder hablar de la Revolución Francesa y conectarlo con la orquesta. Y creo que eso se necesita inteligencia y sobre todo cultura. Pero cuéntanos si tú haces algún ejercicio de mnemotecnia, porque tienes una memoria pues, que debes de trabajar todos los días de alguna manera para poder soltar estos datos y conectar eventos, porque creo que ahí es donde se presenta justamente la muestra de toda tu inteligencia. Sí tengo buena memoria, pero regreso a lo que dije con los idiomas, es muscular. Aquí el que haga ejercicio va a saber lo que es que lleves una vida haciendo trabajo de hombro, dejas de hacer hombro 2 semanas y dices, en la torre, qué dolor, ya no jala, ya no puedo, o abdomen, o lo que ustedes me digan, o correr una cantidad de kilómetros en cierto tiempo. La memoria es igual. Y yo no tengo un método artificial porque mi rutina misma me demanda hacerlo. No trabajo con teleprompter, no trabajo. Estoy convencido que la mejor manera de contar, cuando no es leyendo un reportaje que está bien estructurado,
es teniendo datos sueltos y yo irlos hilando. Y eso me permite tener una capacidad de conversación que comparte mejor y hace más digerible el tema. Y ya después no es solamente acordarte, es acordarte si ya lo dijiste. Para una ceremonia de inauguración que, como me pasó en Tokio, que me aviento prácticamente solo y es hablar 5 horas, de repente es, ya dije aquello, no lo dije, y a veces te repites, ¿no? Sobre todo lo digo por las asociaciones que planteas. Si va a desfilar la delegación de Ruanda, pues el primer dato que uno va a dar es el genocidio de 1994, Hutus contra Tutsis. Pero no cada que hables de Ruanda tienes que hablar de eso. Ruanda tiene muchas facetas más, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces también tienes que desafiar a la primera conexión que tu cabeza hace sobre un tema. Y una de las preguntas que creo que es obligada para conocer a un personaje, y un personaje, me dijiste que no te consideras, pero yo en lo personal sí, Alberto Lati en esta etapa de su vida, o a lo largo de su trayectoria, que es bastante amplia, vaya, ¿qué es lo que más le gusta cubrir y qué es lo que más le ha gustado cubrir, lo que más le ha entregado esa emoción personal? Porque sabemos que al público lo emocionas cada narración y cada cobertura que haces, pero a ti como contador de historias, ¿qué es lo que más te emocionó? ¿Cuál fue la historia que más te gustó? Algo que trasciende mis sentidos es cuando México juega un partido de Copa del Mundo de fútbol. No importa que lleve 6 meses convencido de que ese equipo no va para nada y de que eso no sirve para nada y de que los 2 días previos ven la sede del Mundial a decenas de miles de mexicanos y diga, híjole, ¿para qué gastaron? Suena el himno nacional en un partido de Mundial y toca algo que no se describe de ninguna manera. Y sí estoy seguro que el único sitio en el que se canta un himno con esa pasión es en un partido de fútbol de Copa del Mundo. Lo de los lunes en formación no les digo porque los niños lo hacen como autómatas, ¿no? Pero el otro escenario sería pues muy indeseable, que es una guerra que también genere ese tipo de unión y nunca queremos que el himno se entone bajo esa circunstancia. Por eso este simulacro de guerra, diría Paul Auster que el fútbol es el milagro con el que Europa aprendió a odiarse sin destrozarse. Este simulacro de guerra nos sirve para entonar el himno de esa manera, ese nivel de emoción, pero de una manera más racional, una inauguración olímpica. Por el tiempo que dediqué por años a prepararme para ese evento, por la cantidad de horas que dediqué a cada momento de la inauguración, yo tener 4 cosas diferentes que decir y en el momento elegir cuál es más adecuada para que no sea con calzador, por cómo terminas de extenuado cuando termina la inauguración y por lo que pasa terminando, a diferencia de la clausura, que termina y dices, ya terminó y sin embargo esto apenas empieza. Ya estoy vacío de energía y sin embargo a ver cómo le haces porque vienen 16 días de mundiales de decenas de deportes en esta misma ciudad. Por eso la inauguración también me toca muchos sentimientos. Para cerrar y darle las gracias a los que nos acompañan esta mañana aquí, voy a apostar por la disrupción. Danos el diagnóstico para hacer la selección nacional en Qatar. No sé por qué, porque no sé por qué. Yo pienso que México va a llegar a octavos de final. Polonia juega muy mal, pero Polonia tiene jugadores para jugar muy bien. Tiene un portero titular en la Juventus, tiene un delantero titular en la Juventus, Milik, Piotr Zielinski es de lo más desequilibrante de Italia, y tiene el tipo de delantero que solo hay 2 hoy por hoy en el mundo que lo que le caiga lo mete. Lewandowski, el otro ya saben quién es, Erling Haaland. México tiene que jugar impecable, porque Polonia tiene lo que no tenemos. Para que nuestros delanteros metan un gol necesitan lo contrario, muchísimas opciones, y más grave, para que nuestro medio campo genere ocasiones de gol, necesitan demasiado mover la pelota eternamente, como partido de básquetbol en el que no hay límite para soltar o tirar al tablero. Y si perdemos contra Polonia, no queda nada. Pero yo tengo la sensación de que México va a llegar a octavos de final y no veo ninguna manera de llegar a cuartos. También porque no merecemos llegar a cuartos. No hemos trabajado mejor que hace 4 años, ni que hace 8, ni que hace 12. No hemos generado mayor cantidad de talentos. Nuestro fútbol no es un marco de mayor excelencia. La detección no se ha incrementado como tendría que hacerse. Tampoco lo merecemos, ¿no? Eso fue, tristemente se nos acaba de terminar el tiempo. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Están todos más